Cuenta la historia de una viuda, no tenía ya a quién recurrir, sus hijos habían fallecido, su esposo igual, y todos los días ella oraba y le pedía a Dios. Su vecino era una persona que no creía en Dios, un ateo exitoso en los negocios, en todo, mucho dinero, y siempre molestaba esta vida. ¿Por qué sigues orando a Dios? Y mira, yo sin Dios puedo hacer cualquier cosa. En algún momento la viuda se queda sin recursos y empieza a orar y le dice: Dios, necesito alimento, ya no tengo que comer. Para esto, esta oración la había escuchado el vecino que no creía en Dios y dijo: este es mi momento de poder demostrar a esta señora que Dios no existe. Compró muchos víveres, muchas cosas en el supermercado, las llevó a donde la señora sin que ella supiese. En el momento que la señora regresa, viene el vecino y le dice: te acabo de demostrar que Dios no existe. Yo he comprado todo lo que está aquí. ¿Cómo le respondió la viuda a todo esto? Vamos a poder discutir un poco más de esto y conocer el resto de la historia. Bienvenidos a Conversando con Dios. El día de hoy vamos a seguir conversando y poder aprender un poco más lo que hemos venido estudiando. El día de hoy, precisamente, la lección o el tema habla sobre ver al invisible. Marvin, acabamos de leer un versículo y vamos a poder conversar. Y vamos a ver también en nuestras pantallas en este momento que hay un versículo que nos enseña algo importante. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Marvin, ¿cómo podemos entender este versículo? ¿A qué se refiere con este ver al invisible? Yo creo que es fácil, ¿no? Cuando yo veo a donde yo voy, ¿no? Uh-huh. Pero ver a lo invisible yo creo que es un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Ahí está hablando como Moisés, ¿no? A pesar de que él no sabía a dónde iba, Uh-huh. pero él confió en Dios. Él siguió Correcto. adelante y fue hacia adelante viendo a lo invisible, Uh-huh. donde él no sabía dónde él iba a ir. Pero ¿cómo lo entenderíamos nosotros, este ver al invisible? ¿Cómo podríamos saber que Dios está ahí? Porque acá se refiere ver al invisible, se refiere a Dios, pero ¿cómo podríamos saber que Dios está ahí? No lo veo. ¿Cómo lo puedo entender este texto? El texto dice, ¿no? Uh-huh. Que van a ver, eso es por fe. Uh-huh. No hay manera como explicarlo, tiene que ser Uh-huh. por fe. Ver a lo invisible es creer, es únicamente por fe. Dios Uh-huh. es quien nos va a dar ese momento de poder creer en que Dios está en control de las cosas. Correcto. Mira, precisamente antes de iniciar el programa, estuvimos conversando y decíamos, por ejemplo, ¿cómo es que podemos ver algo que en realidad no es visible a simple vista? Estuvimos precisamente conversando de algunos ejemplos. ¿Qué pasa con el viento? Exacto, ¿Verdad? sí, es verdad, sí. ¿Qué pasa con el calor o con el frío? Exacto. Nadie puede ver el frío, nadie puede ver el calor, nadie puede ver el viento, pero ¿qué es lo que podemos ver de ellos? Exacto, es un ejemplo muy, muy interesante porque yo no puedo ver al viento, Uh-huh. yo no puedo ver el calor, Uh-huh. pero más sin embargo lo sentimos, Exacto. ¿verdad? Y en la vida espiritual es así. Yo no puedo ver a Dios. Uh-huh. En mi momento difícil yo no lo puedo ver a Dios. Yo no puedo ver a donde Él está, pero sí lo siento. Uh-huh. Yo siento el poder de Él. Y en ese momento difícil yo puedo sentir por fe que Él está conmigo, ¿verdad? Y así es como funciona la fe. Correcto. Y ahora, dentro del relato que hice al inicio, este hombre, este vecino, le dice: Dios no existe, Dios
no ha sido el que te ha traído este alimento, he sido yo que no cree en Dios y ahí está el alimento para demostrarte que Dios no existe. ¿Cómo es que le responde precisamente esta señora a su vecino? Le dice, es que yo tengo fe que cuando Dios actúa, hasta los que no creen en Él hacen su voluntad. Entonces, estamos viendo una persona que podría tal vez tener todo en contra. Alguien le está tratando de mostrar que Dios no existe, pero su fe le enseña de que Dios actúa de diferentes formas y que Dios actúa de una manera inclusive que tal vez ni siquiera esperamos. ¿Correcto? Exacto, porque es que Dios obra a veces hasta en personas que no confían en Dios, o sea, personas ateas, personas de que ni siquiera tienen un conocimiento de Dios. En este caso, en la historia que tú estabas comentando, era un hombre de que no conocía de Dios. Más sin embargo, estaba queriendo desafiarla a ella, de que Dios no existía. Más sin embargo, él no entendía que por detrás de esto, Dios estaba obrando en él, en el que no creía. Exacto. Estaba obrando en él. Entonces, Dios obra de mil maneras. No sabemos cómo, pero sí Dios obra de muchas maneras. Exacto. Ahora, vamos a ver el siguiente texto que aparece ahora en pantalla y nos habla precisamente ya de los que creemos en Dios. Dice, el siguiente texto nos dice que se encuentra en Mateo. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Marvin, la pregunta es, ¿podemos mover una montaña? ¿Alguna vez has movido una montaña con tu fe? He movido yo una montaña con mi fe, jamás. Entonces, ¿por fe podríamos hacer todo eso? ¿A qué se refiere este texto? Difícilmente, ¿no? El versículo hace referencia, dice, a un granito de mostaza. Yo no sé si nosotros conocemos el grano de mostaza, pero es un grano muy pequeño. Pero dice que si nosotros tuviéramos fe, como ese grano de mostaza, hiciéramos esas cosas. Yo no he sido capaz de hacer eso. A lo mejor necesito tener por lo menos una fe como un grano de mostaza. Pero estar haciendo referencia, ¿no?, de que por lo menos tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros pudiéramos hacer muchas cosas. Exacto. Cosas mayores, dice la palabra de Dios, pudiéramos hacer nosotros. Por eso cuando Jesús ascendió al cielo, y sus discípulos quedaban tristes, les dijo, ustedes podrán hacer cosas mayores si su fe es puesta en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy orando, y Dios no responde? Y no veo la respuesta de Dios. Termino una oración, me levanto y no veo ningún cambio. ¿Cómo actuar frente a esto? ¿Cómo actúo yo si es que cada vez que oro no veo cambio, y no veo cambio, y no veo cambio, y no veo cambio? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo debería reaccionar alguien que dice que se siente en esa situación? Es un poco triste, ¿no? Porque cuando nosotros oramos queremos una respuesta, queremos ver una respuesta de inmediato, pero puedo decir tristemente las cosas no son así. A veces hay momentos que nosotros tenemos que esperar, tenemos que saber esperar, y eso es lo más difícil para nosotros, el tener que esperar, ¿verdad? A veces Dios guarda silencio, tiene que guardar silencio, porque Él está trabajando, no arreglando el problema de nosotros, sino trabajando en nuestro interior, transformando nuestro carácter, transformando nuestro corazón, transformando nuestra mente. Por eso a veces Dios guarda silencio, ¿no? Y el punto más importante es que nosotros tenemos que saber esperar la respuesta, porque los milagros de Dios o las respuestas de Dios son atributos divinos. Él lo hace con quien quiere, a la hora que Él quiere y con quien Él quiere. Exacto. ¿Verdad? Y mira, acabas de decir algo importante. ¿Por qué? Porque si es que nosotros en algún momento pensamos de que Dios no está respondiendo, me estoy levantando de rodillas y no siento que nada haya cambiado, en realidad ponte a pensar justo lo que acabas de decir. Hay que ponernos a pensar de que en realidad sí hay un cambio, y el cambio se está dando internamente. Exacto. Estamos dependiendo de Dios. Entonces, cada vez que oramos hay un cambio. No habrá un cambio externo, no habrá un cambio, tal vez la respuesta que ya estamos esperando, que deseamos que Dios cumpla en nosotros, pero ya está ocurriendo un cambio, que es dentro de nosotros. ¿Correcto? Exacto. Y precisamente hay un texto más que vamos a abrir en este instante en pantallas,
y nos hace una promesa. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cada respuesta que tengamos de Dios, sea un sí, sea un no, sea un espera, tenemos que tener en mente de que lo que está haciendo Dios es una forma de decir, te estoy cuidando. Recordemos que no todo lo que le pedimos a Dios es tal vez lo que sea mejor para nosotros. Exacto, sí. Ujú. Sí, hay veces de que nosotros pedimos cosas que no nos permiten. Va a ser algo de que no nos va a hacer bien. Entonces es cuando Dios guarda silencio, ¿no? Y espera que darnos una respuesta conforme sea lo mejor para nosotros. O sea, Dios está al control de todo. Ujú. El que dice en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Ujú. Imagínate tú, si él fue capaz de entregar a su único hijo, ¿podrá Dios negarnos algo a nosotros? Ujú. Claro que no. No más que a veces nosotros tenemos que saber esperar esa Exacto. respuesta de Dios. Y ahí viene precisamente, creo, la parte, tal vez ya para concluir, la parte aplicativa. Nosotros debemos entender de que Dios está detrás de todo. Y en las pruebas, ahí viene la medida de la fe. El día de hoy hemos visto la fe. La medida de la fe se va a dar de esa forma. O sea, cuando yo acepte la voluntad de Dios. Tal vez la respuesta es no, y es la más difícil de escuchar. Pero tengamos en mente de que Dios está cuidando de nosotros. Con ese no, Dios te está diciendo, no es lo mejor para ti. Que nosotros no lo entendamos, que nosotros no lo veamos, tal vez es algo distinto. Entonces, nuestra fe va a ser probada en ese instante. En la prueba, en ese instante es cuando va a ser probada. No cuando todo va bien, sino muchas veces cuando todo nos está yendo mal. Tenemos muchas enseñanzas. La semana pasada hemos estudiado la esperanza. El día de hoy estamos estudiando la fe. La próxima semana vamos a seguir estudiando todas estas enseñanzas que tenemos durante el periodo de pruebas. No sin antes poder saludar y recordar que debemos compartamos a nuestros amigos, a compañeros tal vez, y podamos aprender tal vez algo más en cada uno de estos programas, porque estamos conversando con Dios. Un saludo a Jenny, un saludo a Luz también, que se encuentran conectados en este instante. Y recordemos, la próxima semana nos encontramos para una vez más seguir conversando con Dios.